Buenas tardes, doctor. Muy bien. Un saludo nuevamente a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales. Damos inicio a una nueva entrevista enfocada en el ámbito jurídico, iniciativa solamente de Enfoque SRL. En esta oportunidad nos acompaña el abogado Darío Velázquez, especialista en materia civil coactiva, contencioso administrativa, municipalista, con bastante experiencia en el tema de contrataciones estatales. Él mismo ha sido asesor en varios municipios en la ciudad de Cochabamba. Asimismo, ha prestado asesoramiento en CEMAPA, ENFE y en ministerios de obras públicas, servicios y vivienda. Actualmente es abogado independiente y asesor externo de varios municipios y entes estatales. Precisamente el tema que hoy abordaremos se trata de contrataciones en el ámbito municipal. Gracias, estimado doctor, por su tiempo. Sin más que decir, por favor, comencemos con el tema identificando cuáles son los tipos de contrataciones más recurrentes en el ámbito municipal y cuál es el marco legal. Bueno, muy buenas tardes, estimado Martín. Gracias por la entrevista. Bueno, también saludar a todos en las redes sociales. Bueno, queríamos entrar un poco al tema de contrataciones estatales, ¿no? Y asimismo habíamos visto de que es más completa el tema de municipales, justamente por las atribuciones y competencias que tiene las ETAs, en este caso los gobiernos autónomos municipales, conforme a las contrataciones que realizan y con las competencias que referíamos que les da la Constitución Política del Estado, ¿no? Dentro de las competencias dentro de los procesos de contratación, perdón, que manejan los gobiernos autónomos municipales, serían los que son las contrataciones menores, contrataciones en la modalidad AMPE, Apoyo Nacional a la Producción y Empleo, las licitaciones públicas nacionales, las licitaciones públicas internacionales, contrataciones directas, contrataciones por excepción, contrataciones por desastres naturales o emergencias, contrataciones de productos farmacéuticos, contrataciones de seguros y otros, ¿no? Es en ese entendido, digamos, de que el tema de contrataciones es un tema muy amplio, la verdad, y que lamentablemente nunca se ha podido capacitar tanto a los estudiantes de Derecho como a los mismos abogados, ¿no? Siendo de que la Contraloría General del Estado realiza sus cursos, pero muchos de estos cursos, lógicamente, por el poco tiempo, no logran cubrir la totalidad de lo que son las contrataciones, ¿no? Entonces, eso podríamos referir en cuanto a lo que son las contrataciones y el tema que vamos a abordar en este caso en cuanto a las contrataciones que llevan los gobiernos autónomos municipales a nivel nacional, ¿no? Muy bien, doctor Darío, muchísimas gracias. Para seguir abordando acerca de este tema tan amplio, quizás nos puede explicar brevemente algunas experiencias atípicas que le hayan sucedido o que le hayan llamado la atención. Bueno, dentro del ámbito de las contrataciones estatales, existen, pues, la verdad, la normativa que es la manejada, las normas básicas de servicios y administración de bienes y servicios, ¿no? Las NBSAPs, que están reguladas por el Decreto Supremo 181. Lógicamente, también tiene sus modificaciones, que son el Decreto Supremo 1497, el 095 y un sinfín de modificaciones, debido a que el 181 es el año 2009, ¿no? Y ha ido efectuándose diversos ajustes mediante decretos supremos, lógicamente, y toda la normativa legal. Pero no simplemente está basada en lo que son el decreto supremo 181, sino asimismo los modelos de DBC, los modelos de reglamentos, dentro de los modelos de DBC también que están aprobados por resolución ministerial, lógicamente, del órgano rector a través de la Dirección General de Normas, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Toda esta normativa es muy amplia, así como referíamos en la anterior pregunta, ¿no?
Dentro de estas experiencias atípicas que tal vez hayamos tenido es de que la verdad, dentro del tema de contrataciones, que si bien está establecido y puede haber algún reglamento específico, dentro de lo que es el hecho ya material o dentro de que cuando se hace ya una contratación, existen varios factores que hay que tomar en cuenta y que en la normativa no están establecidas. Por lo cual, ese es a veces el principal problema, puesto de que no es solo un actor el que lleva un proceso de contratación, lleva a cabo la unidad solicitante, la unidad administrativa, la unidad jurídica, el responsable del proceso de contratación, RPA si corresponde, o RPC si corresponde a una licitación pública. En este caso, la MAE, de acuerdo también a las competencias, al tipo de proceso de contratación. Es en ese entendido de que cuando se realizan los procesos de contratación en los municipios, se tiene que ver desde el inicio hasta el final de que todo esté conforme a la normativa, llevando un cronograma de plazos, el cual debe ser cumplido de manera estricta, de acuerdo a lo que establece el artículo 47 del 181, bajo causal de nulidad, ¿no? Entonces, es en ese entendido de que dentro de esas experiencias que hemos podido tener, a veces resulta que, como en este caso, ¿no? Estamos con una pandemia, estamos con un tema tan extraordinario, un tema de fuerza mayor, podríamos catalogarlo así, y así está catalogado en cuanto al artículo 5, en las definiciones que tiene el Decreto Supremo 181, y lógicamente todas las contrataciones, al menos la mayoría en lo que nos refiere a lo que es para esta pandemia, han sido tal vez suspendidas. O en otros casos, cuando si es que no han sido suspendidas, tendrán que ser anuladas posteriormente, dependiendo del caso y revisando lo que es la contratación, ¿no? Y es en este aspecto precisamente que, si bien el artículo 28 del Decreto Supremo 181 establece estos casos, las causales de nulidad, de suspensión, de cancelación de un proceso de contratación, no establece de manera clara qué es lo que se tiene que hacer. Para lo cual a veces nos tenemos que remitir a los modelos de DBC o a veces a la simple analogía que pueda haber, ya sea en un modelo de DBC, ya puede ser de la modalidad amplia o licitación pública. Es en ese entendido, digamos, de que muchas veces hemos podido detectar de que existen vacíos legales en la normativa y en los mismos DBCs, en los reglamentos específicos, que hacen de que en su momento tanto la unidad administrativa, responsable del proceso de contratación, la unidad jurídica, la unidad solicitante, tengan que tomar decisiones, siempre velando, lógicamente, la transparencia, eficiencia, eficacia del proceso de contratación, pero también salvaguardando la responsabilidad por la función pública. Porque no nos olvidemos que dentro de los procesos de contratación, ¿qué es donde más se efectúa y lo más complicado? Es la inversión pública que se tiene que hacer, porque la finalidad del Estado está en satisfacer las necesidades de la población o de la ciudadanía. Y es en ese entendido de que la inversión pública debe estar siempre resguardada por los procesos de contratación. Cuando un proceso de contratación está mal elaborado, existen observaciones, lógicamente los servidores públicos que han participado de van a ser sujetos a responsabilidades tanto administrativas, civiles, penales hacia la máxima autoridad ejecutiva o a todos los que han participado del proceso de contratación. Es en ese entendido de que, como decíamos, hay tantos vacíos legales e incluso algunas contradicciones entre el DBC, el Decreto Supremo 181, los reglamentos específicos, asimismo como el mismo modelo de contrato o el contrato ya cuando está suscrito, ¿no? Y eso también hay que tener también en cuenta de que hay etapas, ¿no? Una sería la etapa en cuál sería el proceso de contratación y otra sería la etapa de cuando la ejecución del proceso del contrato en sí, ¿no? Entonces eso también es necesario diferenciar para poder también tomar decisiones. Perfecto, doctor. Bueno, queremos hacerle también la siguiente pregunta con una pequeña aclaración. En la carrera de Derecho siempre se nos enseña que cuando nos encontramos en una situación en la que el derecho se contrapone a lo legal o formal, siempre debemos velar porque el derecho prevalezca. Bajo ese aforismo, ¿nos podría explicar si en su opinión personal en materia de contrataciones debería o no prevalecer lo material frente a lo formal? Bueno, es realmente una pregunta muy, muy buena y hay que contestarla también teniendo en cuenta justamente lo referido.
de que si bien tenemos que, ahora con el nuevo orden constitucional y todo esto del principio de la verdad material, no nos olvidemos de que el derecho administrativo es muy formalista. Y es en ese entendido de que debemos seguir todos los pasos acorde a lo que dicta la normativa, nuestros reglamentos, nuestros decretos supremos, sus modificaciones, así mismo como los modelos de DBC y todo aquello. Que si bien muchas veces, como les digo, podemos aplicar el informalismo que detecta el derecho administrativo en la legislación, pero no pasa así en la vida real, puesto de que cuando esto va a una revisión de un ente como ser, por decir, la Contraloría General del Estado, se revisa mucho la parte formal y también el resultado que lleva a cabo, ¿no? Y es por eso de que se tiene que tratar de que todos los procesos de contratación estén con todos los pasos específicos que establece la normativa, así como los reglamentos, los modelos de DBC y todos los plazos que deben respetarse, ¿no? Es en ese entendido también de que esto conlleva a lo que es la responsabilidad por la función pública. Es, en todo caso, como anteriormente decíamos, los abogados o los participantes del proceso de contratación tienen que ser muy cuidadosos en realizar actividades del proceso de contratación, en cuanto a, desde el mismo momento del inicio hasta la conclusión con la suscripción del contrato y posterior ejecución. Y bueno, ahí ya vendría a ser otra parte, puesto de que ahí interviene en el caso de obras, por decir, un supervisor, un fiscal, y lógicamente la empresa contratista, hablando del tema de obras, nuevamente establecemos. Pero muchas veces, como hacemos referencia, tenemos que anteponer la verdad, pero acomodarla a lo que establece la normativa para poder fundamentar y tener un proceso de contratación solvente, el cual nos permita de que nosotros podamos continuar con esa ejecución de ese proyecto, bien obra o servicio, para satisfacer la necesidad de la población. Pero muchas veces, como decíamos, no se... Realmente son aspectos muy, muy complicados, o las características específicas a veces de cada proyecto y problemas que pueden haber. Es en ese entendido de que muchas veces se tiene que nomás tomar decisiones, pero estas mismas deben estar respaldadas con un buen informe técnico, un buen informe legal, y se correspondiera una resolución administrativa del ente que corresponda. Puede ser el responsable del proceso de contratación, la máxima autoridad ejecutiva, o quien haya llevado a cabo el proceso de contratación, ¿no? Muy bien, doctor, muchísimas gracias. La siguiente pregunta la queremos tal vez formular en base a la situación que está atravesando el país, ¿no? Entonces, bajo el formato de contrataciones por emergencias o desastres naturales, ¿qué labor debe realizar el Ejecutivo Municipal y el Consejo Municipal para viabilizar? ¿Nos podría resumir el procedimiento? Bueno, en el tema de las contrataciones por emergencias o desastres naturales, las cuales están establecidas en el artículo 67, 68 y 69 del Decreto Supremo 181, nos establece parámetros generales y son muy concretos, ¿ya? Para lo cual también hacen referencia dentro de las modificaciones que hay una ley específica, que es la ley 602, que es la ley que determinan cuáles son los aspectos que van a ser tomados en cuenta y conforme a las diferentes entidades y grupos que se tienen que generar dentro de lo que es una causal de emergencia o de desastre natural, como son los COENS, como son el CONARADE, como son los diferentes mecanismos que ha establecido la misma normativa. Asimismo, dentro de lo que es la reglamentación de la ley 602, que es de desastres naturales, establece también el decreto supremo 2342, perdón, que es el que reglamenta esta ley 602, que también dentro de los aspectos generales que indica de cómo van a estar conformados todas estas unidades o cómo se va a llevar a cabo todo esto en el ámbito de la organización, de la prevención, de la atención posterior y todo aquello, también nos señala un plazo
para tener declarada esta emergencia o desastre natural, que son de 9 meses. Lógicamente, a veces la emergencia puede ser solo unos días o puede durar meses, pero no nos olvidemos que la ley nos detalla y nos previene de que tengamos que hacer también actividades posteriores para volver, por decirlo así, a la normalidad, al lugar donde haya ocurrido el desastre natural o la emergencia, de acuerdo al caso que corresponda. En lo que concierne a contrataciones, el Decreto Supremo 2342, que es la reglamentación de la Ley 602, también nos establece de manera muy general y nos dice de que cada entidad, cada gobierno autónomo municipal o entidad territorial autónoma, de acuerdo a sus competencias, realizará una reglamentación especial para este caso. Y es en ese entendido de que es casi como si se daría, no digamos un dibujo libre, pero se da la libertad a los gobiernos autónomos municipales o a las entidades territoriales autónomas para que realicen ellos un reglamento. Lógicamente, este reglamento tiene que establecerse formalidades, pero tiene que tener los principios de eficacia, eficiencia y de atención inmediata, ¿no? Mediante medidas ágiles oportunas. Porque no nos olvidemos de que en un desastre natural nosotros no podemos decir, pongamos el ejemplo de una inundación, que anteriormente era lo que más ocurría aquí lo que más ocurre a veces a nivel nacional. Uh-huh. En una inundación, a veces llueve toda la noche y la inundación ya nos ha venido de madrugada o nos ha venido en la mañana o en la tarde, de acuerdo al grado de precipitación fluvial. No se puede agarrar y decir, vamos a realizar el proceso de contratación para de aquí a una semana o unas 2 semanas o 2 meses, vamos a entregar las bombas, vamos a entregar las vituallas, vamos a entregar todo lo que se necesita. No, en ese momento hay justamente por eso la ley previene que es desastres naturales o emergencias. Entonces, los gobiernos autónomos municipales o las ETAs lo que tienen que hacer es generar un pequeño procedimiento. Lógicamente partiremos de lo principal, de lo general. En este caso, el tema de desastres naturales o emergencias, según lo que previene la ley 602, puede hacerse a nivel nacional, por el Estado directamente. A nivel departamental, perdón, a nivel nacional sería mediante un decreto supremo. A nivel departamental, mediante un decreto departamental, lógicamente emitido por la Asamblea Departamental y lógicamente aprobado por el Ejecutivo Gubernamental. Y también existe esta competencia en los niveles municipales. En este caso, digamos, de la pandemia, es a nivel nacional. Y lógicamente todos los gobiernos autónomos municipales o los gobiernos autónomos departamentales también pueden sacar. No es de que solo una de las entidades va a sacar. Lógicamente, si es que lo que ha ocurrido, por decir, en el tema Tiquipaya, no es de que el gobierno nacional tenga que sacar específicamente su norma, o el nacional o el municipal. Pueden sacarlo los tres, o pueden sacarlo solo el gobierno municipal, o el gobierno municipal con el gobierno departamental, o los tres. Entonces es de acuerdo al grado del desastre natural o la emergencia que va a haber. Lógicamente, esta ley, ¿qué nos ayuda en este tema? Nos ayuda a poder disponer de recursos económicos y financiamiento para atender esos desastres naturales. Y al estar manejando recursos económicos, de acuerdo a lo que establece el 181, que es un sistema, y el sistema de contrataciones, que es un subsistema de lo que es la ley 1178, nos establece que estamos manejando recursos del Estado y por ende tendrían que realizarse de manera obligatoria a lo que establece el Decreto Supremo 181 en cuanto a lo que son las contrataciones. Es en ese aspecto de que, como decíamos, tiene que reglamentarse una vez realizada, digamos, pongamos por ejemplo, el municipio ha tenido, hemos dicho, una inundación. Entonces, lógicamente, esto tiene que partir de informes técnicos. Los informes técnicos ya serán del COEM, de las unidades respectivas de los gobiernos autónomos municipales encargados de estos desastres naturales o atenciones tempranas. Ese informe técnico tendrá que ser revalidado por las diferentes unidades correspondientes respectivas de acuerdo al nivel de competencia de cada gobierno autónomo municipal. Asimismo, tendría que verse el tema económico mediante administración y financiera de cada entidad municipal para ver cuánto es el presupuesto que se tiene asignado para esto, o si no, solicitando de que se puedan hacer las modificaciones presupuestarias correspondientes. Y un informe legal que
que ayude a esto, que viabilice y que fundamente aquello para que manden al Consejo Municipal, y el Consejo Municipal, lógicamente, dentro de lo que son sus comisiones y sus técnicos, también emitirán sus informes técnicos, informes legales, informes financieros, para sacar una ley municipal. Con teniendo ya la ley municipal de declaratoria de emergencia o desastre natural, puede ser específico en un solo territorio, delimitando todo bien. Entonces ahí ya se establece el tema de poder utilizar los recursos económicos y poder realizar los procesos de contratación correspondientes para poder atender la emergencia. Lógicamente, como decíamos, la ley 602, el decreto supremo 2342, que es la que reglamenta el tema de desastres naturales, nos establece que sea mediante un reglamento específico que se pueda realizar. Entonces es ahí lo que los ejecutivos municipales o las cabezas del municipio tienen que realizar procesos de contratación bajo, como decíamos, acciones eficaces, oportunas, pero también ágiles, aplicando los principios de eficiencia y eficacia, lógicamente, ¿no? Entonces, hay que tratar de transparentar siempre lo más que se pueda estos procesos de contratación. Hay aspectos que no se pueden soslayar, como son la presentación bueno, dependiendo de la cuantía, lógicamente, de algunos aspectos que no pueden, que podrían darse, como por decir algunas garantías, algunos documentos, de acuerdo al tipo de empresa que se va a presentar, si es persona natural o si es persona jurídica, ya sería su escritura de constitución, su fondo de empresa, su solvencia fiscal, su NIT, todo aquello, y otros aspectos que también menciona la norma, como son el RUPE y todo aquello, ¿no? Es en ese sentido de que deben realizarse todo ese tipo de acciones, pero tiene que haber en el reglamento esas acciones ágiles y oportunas y tener el equipo, lógicamente, para que pueda atender esto. Este procedimiento administrativo para lograr que la contratación sea ágil y eficaz, lógicamente tomando en cuenta lo que establece la normativa y generando también la documentación pertinente para enviar después a la Contraloría y enviar también a los entes fiscalizadores para posteriormente tener el resguardo de que se ha actuado de manera correcta, transparente, y no existan problemas ni susceptibilidades al respecto de las contrataciones. Pero también se debe tomar en cuenta de que la emergencia o el desastre natural nos conlleva a que tengamos que realizar acciones muy rápidas, ¿no? Entonces, que no se podría lanzar una convocatoria para que se presenten de manera formal durante una semana, 2 semanas, no. Tal vez se tendría que hacer unas cotizaciones, lógicamente verificando de cuál es el requerimiento de la entidad, en cuanto puede ser calidad, propuesta técnica o precio menor, de acuerdo a lo que establece en cuanto a las calificaciones para los procesos de contratación. Es en ese entendido, digamos, que las acciones ágiles oportunas también tienen que tener ese respaldo para también verificar de que estos procesos estén llevados de acuerdo a la normativa. Pero siempre, una vez más recalcamos, bajo acciones ágiles y oportunas, porque la emergencia o el desastre natural así lo amerita. Muy bien, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Quizás a modo de complementar y aclarar un poco más acerca de la anterior pregunta y manteniendo la misma línea sobre las contrataciones por emergencias o desastres naturales, ¿qué formalidades pueden o no pueden ser obviadas en estos casos? Bueno, es que no podríamos decir de obviar formalidades o no obviar, ¿no? Es en ese entendido de que, como les decía, el reglamento específico que se va a realizar debe ser cumplido. Y lógicamente, cuando realizamos el reglamento específico, tenemos que tener esa consecuencia y ese análisis para ver qué documentos podemos pedir. No podemos tal vez pedir situaciones que tarden más de 2, 3 días o certificaciones que tarden más de 2, 3 días cuando la emergencia nos amerita de que lo tengamos que tratar de manera inmediata. No nos olvidemos de que el único documento que nos va a generar que ya tengamos una obligación recíproca, ya sea entre la entidad y la empresa contratista o persona jurídica que ha sido contratada, es el contrato o la orden de compra o la orden de prestación de servicios, que también equivalen a contratos, ¿no? No se podría, como muchas veces lo hacen en las entidades, decir, ya ha empezado el proceso de contratación, empiecen a trabajar nomás ya, o empiecen a dotarnos nomás ya. No,
debe terminarse el procedimiento del proceso de contratación, el cual concluye con en la primera etapa con la suscripción del contrato o la orden de compra para ya poder pasar al otro aspecto, ¿no? Es en ese sentido de que, como les decía, en los reglamentos específicos tenemos que ver de que no pedir tanta documentación, lógicamente, que nos pueda retardar el proceso de contratación. Esto también no quiere decir de que se dejen de lado los aspectos formales, como por decir, si una persona natural que no tenga la Constitución o su escritura de Constitución, que no esté inscrita en Fundempresa, bueno, a no ser de que sea asociación accidental, ¿no? Bueno, eso ya también lo revisará la unidad jurídica de acuerdo a lo que se establece. Pero estas acciones que tendrían que realizarse en el reglamento específico, después no las podemos soslayar. Es por eso de que es importante que tengamos un buen reglamento específico, el cual nos permita de que estemos dentro de la norma, pero con la rapidez suficiente y necesaria para poder atender la necesidad de la emergencia o del desastre natural. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Como última pregunta, con la intención de quizás no quitarle más tiempo, en su experiencia, ¿qué temas considera que aún quedan por analizar en unas próximas charlas o incluso cursos especializados de análisis de casos prácticos? La verdad de que dentro, como decíamos a un principio, dentro del tema de contrataciones, es muy, muy amplio, ¿no? Entonces, podríamos hacer diferentes charlas, entrevistas o lo que ustedes así lo requieran en cuanto a tipos de procesos de contratación. Ya decíamos lo que es la contratación menor, otro sería la contratación AMPE, que sería Apoyo Nacional a la Producción y Empleo, otra lo que sería licitación pública nacional. Bueno, la internacional no se ve mucho, pero podemos tomarla también de manera muy general. Lo que son las contrataciones por excepción, que vendría a ser otro tipo de contratación. Las contrataciones directas, que es otro tipo de contratación. Como referíamos las contrataciones por desastres naturales y emergencias, que sería otro tipo de contratación. La contratación de seguros, que eso también conlleva un aspecto muy importante, porque hay lo toman como si fuera un proceso de contratación normal. Lógicamente es normal, pero tiene otros matices que incluso cada entidad podría contratar un asesor en seguros, no brokers, porque los brokers son otro tema. El asesor de seguros tiene otras actividades que mayormente, bueno, aquí en Bolivia y a nivel nacional están mayormente los brokers y los corredores de seguros, vendrían a hacer lo mismo, o los asesores en seguros, pero la normativa del 181 nos establece de que no se puede contratar brokers ni corredores, sí asesores en seguros. Entonces, ese cuidado también tendría que tener. Otro tema que me olvidaba y que también es muy, muy importante, el tema de la contratación de auditorías, que tiene una normativa especial. He podido ver en muchas entidades de que han realizado las contrataciones de auditorías como si fuera una contratación de servicios normal, cuando esto tiene su propio DBC, su propio reglamento específico que está aprobado por la misma Contraloría y deben seguirse pasos que tal vez son muchos más formales, lo que eran las anteriores normas básicas aprobadas por otros decretos supremos como eran el 29.190, que es anterior al 181. Entonces, todos esos aspectos podríamos conversarlos y tocarlos a profundidad en cada procedimiento de acuerdo al tipo de contratación, para que podamos hacer de acuerdo al requerimiento que ustedes tengan o de las consultas que tengan de los seguidores de su prestigiosa institución, ¿no? Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Lastimosamente hemos llegado al final de esta entrevista. En nombre de Enfoque SRL, volver a agradecerle por su tiempo, por su buena predisposición. Esperamos poder contar con su presencia en otra nueva oportunidad. De igual manera, agradecer a las personas que nos van siguiendo constantemente en nuestra página de Facebook e invitar a las nuevas personas que se vayan sumando a esta familia de Enfoque SRL. Muchísimas gracias, doctor. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Martín Quiroz. Es realmente un gusto poder
compartir algunas experiencias que tal vez hayamos podido tener, pero ante todo, siempre tratando de generar nuevos criterios y compartir criterios en este amplio tema que es la administración pública, en este tema que es específicamente las contrataciones, que hemos podido ver que es amplio dentro de lo que son las entidades públicas, ¿no? Gracias por todo y será hasta otra oportunidad. Hasta pronto, doctor. Muchas gracias.